Negligencia médica y sus aspectos jurídicos en particular. ¿Qué fuiste primero, médico, abogado y después cómo fue? Primero médico, hice 2 años de medicina interna y había muchos abusos, muchas cosas que no me gustaban en el sistema de salud, en el sistema de residencias, y la verdad es que pues en ese entonces no había mucha gente que defendiera a los residentes, que tratara de entrarle estos problemas en salud, ¿no? Antes se suicidaba un residente y nadie ni siquiera se enteraba, ¿no? Ahora sí es un escándalo nacional a veces. Me gustan mucho casos de negligencia médica. La política médica es muy fea, dentro de la medicina es muy dura, es muy fea, ¿no? Me toca llevar muchos casos de consejos, de sociedades que se tiran con todo, ¿no? Y hablas muy bien, Eric, tienes mucha razón, todavía hay esa ética del gremio, ¿no? De que yo tengo que defender a mi gremio, no importa lo que pase allá adentro, y no es cierto. Tenemos que tomar una ética de los valores, de decir, la medicina se tiene que hacer bien. Hay veces que hay médicos que se pasan, ¿no? Hacen las cosas sin cuidado, que los hacen bajo el efecto del alcohol o la droga, y pues hay que, no que tengamos una ética de gremio, tengamos una ética de decir, a ver, tenemos que limpiar la medicina de la gente que a veces abusa un poco de esa patente de médico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Vigilantes, la voz de la ley. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante, como siempre lo hacemos, es negligencia médica y sus aspectos jurídicos en particular. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Mauricio Sarmiento. Él es médico y abogado, peculiar combinación. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Maestra Perla Razo. Muchísimas gracias, bienvenidos otra vez a este espacio de disertación. Esperamos que el capítulo nos deje mucho aprendizaje y mucha reflexión. Gracias. Maestro Tony Bautista. Hola, un gusto estar con ustedes. Gracias al invitado por aceptar estar aquí. Mi nombre es Eric Rodrigo, somos Los Vigilantes, la voz de la ley. Doctor Sarmiento, antes de entrar en materia, me gustaría hacerte una pregunta. Por lo que comentaba yo al principio, que es peculiar ser médico y abogado. Sí, claro. ¿Qué te motivó? Mira, primero, perdón que te interrumpa, ¿qué fuiste primero, médico, abogado y después médico. ¿Cómo fue? Médico. Primero médico, hice 2 años de medicina interna y estaba haciendo hematología clínica, la subespecialidad. Y había muchos abusos, muchas cosas que no me gustaban en el sistema de salud, en el sistema de residencias, y la verdad es que pues en ese entonces no había mucha gente que defendiera a los residentes, que tratara de entrarle estos problemas en salud, ¿no? Entonces yo me salí de la residencia, me fui a Ciencias Políticas a la UNAM y me pasó algo muy curioso, Eric. Empezaba a ir a las pláticas, a las reuniones políticas, y cuando escuchaba argumentar a los abogados y a los politólogos, decía, oye, estoy en la carrera equivocada, ¿no? Me parece ser que tiene más fuerza el derecho para estos problemas y por eso estudié Derecho. Muchas gracias. Es decir, también esta es un poquito al margen del tema. El maltrato hacia el médico en formación no es nuevo, ¿verdad? No es. Lo viviste tú, lo viví yo y todos los jóvenes que en la actualidad están... Y yo creo que el primer médico lo vivió, si me permiten decirlo. Y los jóvenes que en la actualidad se están quejando, ¿no? Pues también, ¿no? Lo viven y por eso se quejan. Claro. Y actualmente es más evidente, ¿no? Creo que hay más evidencia, ¿no? Ahorita está siendo más evidente. Sí, porque están encontrando las vías, ¿no? Y ya hay abogados que tratan de solucionarlo, los medios están más al tanto, ¿no? Claro. Antes se suicidaba un residente y nadie ni siquiera se enteraba, ¿no? Ahora sí es un escándalo nacional a veces. Muy bien. Todo otro tema. Salud mental en los médicos, ¿no? Claro. Ok. Toda la violencia. ¿Cuál es el principal tipo de asuntos que llevas? Yo llevo más que nada responsabilidad civil. Me gustan mucho casos de negligencia médica y llevamos de otros casos, pero esos son los principales. ¿Y no te pasa que el gremio, ya no hay gremios, ¿verdad? Sí. Eso es de la Edad Media, yo creo, pero aún se autodenominan así, que el gremio médico te ve como un traidor a la causa, el peor enemigo de un médico es otro médico, ¿no? Hay algo que es muy evidente, ¿no? La política médica es muy fea. Dentro de la medicina es muy dura, es muy fea, ¿no? Me toca llevar muchos casos de consejos, de sociedades que se tiran con todo, ¿no? Y hablas muy bien, Eric, tienes mucha razón. Todavía hay esa ética del gremio, ¿no? De que yo tengo que defender a mi gremio, no importa lo que pase allá adentro, y no es cierto. Tenemos que tomar una ética de los valores, de decir, la medicina se tiene que hacer bien, y hay gente que la está haciendo mal, ¿no?
Hay veces que hay médicos que se pasan, ¿no? Que invaden otras profesiones. Hay unos que hacen las cosas sin cuidado, que los hacen bajo el efecto del alcohol o la droga. Y pues hay que, no que tengamos una ética de gremio, tengamos una ética de decir, a ver, tenemos que limpiar la medicina de la gente que a veces abusa un poco de esa patente de médico, ¿no? Claro, claro que sí. Por ejemplo, me comentaba la maestra Razo, si quieres profundizar, de algunas clínicas al oriente es al norte del Estado de México, ¿no? Que pues son casas improvisadas, ¿no? Me comentabas el otro día que llevabas un asunto así. Sí, justamente ustedes saben, nuestros radioescuchas, que mi área es la psicología forense y bueno, en muchos casos de negligencia los abogados nos solicitan para ver todos estos temas del daño psicológico que queda posterior a una negligencia. Y ahorita tengo un caso específico en una clínica del municipio de Ecatepec, donde literalmente era una casa. Uh-huh. Una casa dentro de una comunidad muy cerca de Metro Olímpica. Y decía la mamá de esta mujer que falleció por una liposucción. Decía que literalmente ella estaba viendo hacia la ventana muy preocupada de lo que estaba pasando y vio cómo llegó un respirador. O sea, no había ni un respirador en ese lugar para dar primeros auxilios. No sé cuál es el término médico correcto, ¿no? Lo voy a dejar así. Para dar estos primeros auxilios inmediatos a una persona que no despertó una anestesia. A ver, hay algo claro. Yo hace poco publicaba una columna este año, ¿no? De México es de los países que más consume medicina estética y plástica, ¿no? Y la verdad es que ha crecido una parte muy bien, muy ordenada, claro, pero también hay una parte que es terrible, ¿no? Casas improvisadas, médicos. Hemos visto gente que ni es médico, ¿no? A mí me tocó enfrentarme contra un criminalista que operaba cirugía plástica, ¿no? Y tú decías, bueno, pero ¿cómo es posible? Ni siquiera tienen la cédula de médico. Sí, hay una parte del sistema privado de salud que ha crecido de manera desordenada, ¿no? Y parece ser que COFEPRIS no tiene ni la voluntad ni el tamaño. A veces COFEPRIS se queda corta para perseguirlos. Y entonces, bueno, pues tiene que haber denuncias, tiene que haber demandas. Lo malo es que cuando llega una denuncia o una demanda, pues ya es muy tarde, ¿no? Y hay una persona que la otra vez pasó que se cayó, ¿no? Porque no tenía la seguridad suficiente y se murió antes de la cirugía, se cayó cuando estaba anestesiada, ¿no? Casos terribles. Claro. Me viene a la mente una pregunta, sobre todo porque es una duda que existe incluso dentro del ámbito de la salud y del derecho también. El médico residente o el médico interno, es decir, quien no está graduado todavía. Bueno, hablaré del residente que ya está graduado, porque ya tiene cédula profesional, es el que está haciendo su especialidad. Cuando comete una negligencia, es decir, cuando hace algo que no debería de hacer porque no lo domina, ¿sí? En términos claros. Claro. Cuando el médico residente se mete en estas honduras, ¿tiene responsabilidad profesional o no? ¿O es el hospital que lo está formando? Porque dice, es que yo soy alumno, es que no soy empleado, es que yo soy alumno y empleado, pero eso sí recibe su beca, ¿no? De la Secretaría de Salud. Sí. ¿No? Qué buena pregunta esa. Creo que nos falta legislar al respecto. Lo que nosotros decimos es que ahí el concepto clave es supervisión, ¿no? Si un residente está actuando bajo la supervisión directa de un adscrito, tendrá que ser responsable el adscrito. Pero ¿qué pasa con el residente que es temerario, ¿no? Que cree que se las sabe todas, que él ya no necesita quien le diga cómo hacer las cosas y las hace por su propia voluntad. Bueno, pues ahí el responsable es él, ¿no? Los residentes tienen que estar siempre bajo supervisión. El problema es que no es clara la normativa con qué quiere decir supervisar. En otros países como Colombia, en España hay unas guías de delegación de responsabilidad paulatina al médico residente, ¿no? Decir un R1 no es lo mismo que un R4. Su responsabilidad tiene que ser diferenciada. En nuestras normas no es muy claro que exista eso. Debería de existir, ¿no, doctor? Que decir, no es lo mismo que un R4 esté operando y su jefe le diga, a ver, yo estoy acá cerca, ¿no? En el consultorio, si se te atora algo me hablas. Que un R1 que siempre tendrá que estar de la mano de su supervisor, ¿no? El problema es que nuestra legislación no lo pone. Inesperadamente, la autoridad que más ha sacado criterios, si se le pueden llamar criterios, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es la que más criterios ha sacado sobre responsabilidad de residentes. Evidentemente no los puede aplicar un juzgado, pero es la que más ha investigado ese tema, ¿no? Ok. Suponiendo que el residente, entendido por residente quien no esté familiarizado con los términos, es la persona que está cursando una especialidad, no se ha supervisado
por el adscrito, independientemente de que no esté definido jurídicamente. Define supervisar. Vamos a imaginar. No está siendo supervisado por el adscrito, que es el médico que está a cargo, ya es un especialista a cargo, titulado y todo. ¿Quién lleva la responsabilidad? ¿Es una responsabilidad compartida? ¿Es la del adscrito o quién? Ese es el problema. Hemos visto muchos hospitales donde hay turnos donde no hay nadie que supervise, ¿no? Decir, ¿quién tendría que supervisar? Pues es un gran problema, ¿no? Entonces ahí la culpa sería de la institución por no poner a alguien a quien supervisar. Un caso trágico pasó en Monterrey y que resuelve la Comisión de Derechos Humanos, porque nada más pusieron queja, no demandaron, pero lo que dice la comisión es decir, ahí es responsabilidad de la institución por no tener a alguien supervisando, ¿no? Porque los residentes habían dicho, ¿quién te estaba supervisando? ¿Qué dice el expediente? Y el doctor que habían puesto estaba de vacaciones, ¿no? Y decir, oigan, que nadie le dijo a los residentes que cuando se va de vacaciones el doctor, ¿quién queda a cargo? O ya no hay nadie que quede a cargo, decir, ahí la responsabilidad es institucional, ¿no? Debería de haber supervisión todo el tiempo. La norma oficial es clara. La supervisión tiene que ser constante. Claro. Hablando de instituciones y de práctica, vamos a imaginar que algún hospital público en este país, en México, no tuviera los materiales suficientes, en un supuesto. Rarísimo en este país, no pasa. Vamos a imaginar que no cuenta con la sutura adecuada para piel, ¿sí? Y lo hace con otro material, ¿sí? Con otro tipo de hilo, llamémosle así. Pues es voluntaria el hecho de que la persona está suturando con un material que él sabe que no es el apropiado para ese tejido. Pero también es un hecho que la institución, en este supuesto, ¿verdad? No está aportando el material adecuado. Ahí. Esos son los casos más complicados y pasan diarios, pero hay que recordar que dicen las convenciones internacionales, ¿no? La Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece ahí en su artículo 12, por ejemplo, 6, 12 y 16, que los estados están obligados a cuidar los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, por medio de dos medidas. Medidas inmediatas y medidas progresivas, ¿no? Que poco a poco se van no puede haber no pueden ser nunca regresivos, ¿no? Decir, si tú tienes esta sutura y es necesaria y ya no la compraste, no hay, pues es culpa del Estado. El Estado parecería que está siendo regresivo, ¿no? Al proteger el derecho a la protección de la salud. Parecería que es una medida regresiva. Hace poco se suscitó este problema de las botas quirúrgicas, ¿no? De que no son necesarias. Sí, pero nunca el IMSS o el ISSSTE han sacado un comunicado que diga que ya se van a quitar, ¿no? Mientras no saquen ese comunicado, el Estado tiene la obligación de que estén siempre ese insumo, ¿no? De otra manera, sería regresiva esa medida. A mí me parece que esa es una responsabilidad institucional, ¿no? Pero a ver, todo mundo sabemos que van a echar en medio al médico, ¿no? Primero van a tratar de ponerle la responsabilidad al médico, pero internacionalmente la doctrina de derechos humanos, los estados están obligados a no tomar medidas regresivas. Una de las medidas principales para calidad de la atención médica a nivel internacional es que hay insumos suficientes, ¿verdad? Entonces, cuando no hay insumos suficientes, pues yo creo que es la responsabilidad del Estado. A veces, algo que nos dio también en la torre es esto de la gratuidad de los servicios de salud, porque antes esto se solucionaba mandando al familiar a comprar la sutura, ¿no? A veces nos apoyábamos un poco de esto, pero ahora persiguen a los médicos por hacer este tipo de cosas. Entonces el médico está entre la espada y la pared. Soy negligente si opero con la sutura que no es la indicada, y soy negligente o soy haciendo una falta administrativa si mando al familiar a comprarlo, ¿no? Entonces me están obligando a dar un tratamiento subóptimo. Yo creo que ahí, por derechos humanos, por tratados internacionales, es el Estado el que está siendo omiso, ¿no? Y quien debería ser responsable. ¿Y a quién se recurre? Si es el Estado el omiso. Ese es el gran problema, ¿no? No tenemos vías. Dices responsabilidad patrimonial del Estado. Es una ruta muy lenta, es una ruta que para ese tipo de casos a lo mejor no sería buena, ¿no? No hay los suficientes. Yo no creo que tengamos los instrumentos, ¿no? Los procedimientos eficaces para eso. Desde hace aproximadamente 10 años hay un término que circula en redes sociales: no a la criminalización del acto médico. Primero, ¿qué opinas de eso? Y segundo, si existe en la ley un apartado específico, porque a veces los colegas se lo toman todo muy personal, donde el médico
no se puede equivocar. A ver, a mí nunca me ha gustado esto de la no criminalización. Yo en lo personal pienso, y te voy a ser muy sincero, Eric, creo que lo hacen algunos despachos jurídicos que quieren captar médicos. Creo que sí hay crímenes, sí hay delitos en el ámbito médico, ¿no? Hemos hablado de los grandes asesinos seriales médicos, ¿no? Cuando uno lee el catálogo del FBI, de la clasificación criminal del FBI, tiene un apartado especial para crímenes médicos, ¿no? Que son por pseudomisericordia, y hay otro tipo, ¿no? De cómo sí puede haber asesinos seriales, sí puede haber gente que actúa con dolo dentro del área de la salud. Yo creo que el hecho de que en México no se detecten habla mal de nuestras instituciones investigadoras, pero no quiere decir que no existan, ¿no? Yo creo que sí debe de haber delitos, sí hay casos penales dentro del derecho médico, y yo creo que es un exceso hablar de la criminalización del acto médico. Gracias. Voy a cambiar un poco la dinámica de este capítulo con relación al resto de los temas que hemos tocado, con el objetivo de que la maestra Razo pregunte, porque no es médico, o sea, seguro tendrás, ¿no?, alguna duda mejor dicho, que plantees una pregunta desde la perspectiva de alguien que no es médico, y posteriormente un pequeño debatillo entre ustedes, que son abogados. ¿Le parece bien? Entre Tony Bautista y usted, invitado. Si quieren, tampoco es a fondo. Yo me quedé que... Usted es la... ¿cómo se dice? La invitada. Ahora soy la invitada, ok. O sea, tengo que hacer un planteamiento. Como ciudadano, ¿no? Sí. O sea, una duda auténtica. Oye, médico, abogado, ¿qué preguntaría tengo usted? esta duda. Ok. Bueno, está bien. Ya me emocioné. Ok. Bueno, a ver, voy a abrirme a nivel personal, ¿no? A nivel profesional también, porque he caminado con muchas víctimas de negligencia médica. Siempre me he sentido afortunada por eso, por poderlas acompañar. Y en un momento muy reciente de mi vida también me he considerado una víctima de no sé de qué, ¿no? Específicamente, y sobre eso va mi pregunta. La negligencia médica específicamente es en cuestión de el procedimiento, de la intervención del médico, o también se puede considerar cuando te lleva apresuradamente o dolosamente por una situación económica a una intervención no necesaria. Pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor en mi caso, que fue una situación de una histerectomía, no con urgencia, llamémosle así, pero que fue vendida con urgencia. ¿Eso también es parte de la negligencia médica o es otra circunstancia? A mí, digo, tengamos claro qué es la negligencia. La negligencia simplemente es un concepto negativo, ¿no? Negligencia es falta de diligencia. Okay. Alguien que no actuó conforme al estándar de cuidado o a la lex artis, a lo que se le pide a un médico. No nada más tiene que ver con los procedimientos, también tiene que ver con la información que se le da al paciente, ¿no? Con el trato que se le da al paciente. A mí me parece que su caso, inclusive algunos tribunales lo podrían catalogar como violencia obstétrica, ¿no? O sea, se abusa mucho de las cesáreas. Se le plantea escenarios catastróficos o escenarios graves a los pacientes para que acepten programarse a tal hora que el cirujano tiene listo, ¿no? Tiene expedito ese espacio para operar. Habría tribunales que eso lo vean como violencia obstétrica, ¿no? Aquí el problema es el daño, ¿no? ¿Cuál es el daño que se te ocasionó? Como sabemos siempre, para que una negligencia la podamos llevar ante los tribunales, tenemos que acreditar un daño. Hubo un daño patrimonial, un daño en dinero, un daño en tu cuerpo, un daño en tus emociones. Digo, tú eres experta en eso, a lo mejor es más bien un daño moral, ¿no? Claro. Pero sí es un caso, la negligencia médica es muy extensa, ¿no? Por ejemplo, actualmente en España se habla de los casos de culpa anónima, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un tiempo de espera demasiado largo para que te operen y decir quién es el culpable de eso. Pues no se puede decir quién exactamente, ¿no? Pero entonces, bueno, tendrá que ser la institución. Claro. Entonces, el abanico es muy amplio. Lo que sí, y dijiste una palabra muy importante, para la negligencia médica siempre la culpa es suficiente, ¿no? El dolo ya será cuestión de que los penalistas lo estudien y será para cuestión de cuando hay un homicidio, cuando hay lesiones, es importante clasificar si hay dolo o culpa.
Para la negligencia médica, con la culpa es suficiente. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La intención del actor, ¿no? En la culpa, a lo mejor el médico no te quería hacer un daño, pero por su negligencia, por su falta de diligencia, te lo generó, ¿no? En el dolo, bueno, pues sí hay una intención, ¿no? Entonces, esa es una pregunta muy interesante. Ahí entramos a otro tema que es violencia obstétrica, que da para muchísimo, ¿no? Claro. Y muchos médicos no les gusta porque decir es excesiva, pero bueno, yo les digo que a muchos tribunales sí la considerarían violencia obstétrica lo que te pasó a ti, ¿no? Esa presión por aceptar una cesárea cuando no era necesario. Sí, en mi caso fue una histerectomía, no de una cesárea ni relacionada con un bebé, pero sí creo como paciente en ese momento específicamente, no como profesional, que le crees a tu médico, ¿no? En mi caso le creí a mi médico la urgencia por la operación, ¿no? Vendiéndome otra situación que nunca estuvo para poder rápidamente acceder a la operación, ¿no? Sí, bueno, ahí no hay la parte obstétrica, ¿no? Entonces sería difícil, pensé que era una cesárea, fue histerectomía. Una histerectomía. Sí, bueno. Ahí en esta, bueno, ahora como bien dijo aquí médico abogado, ahí es donde entro yo, el derecho penal. Sí, venga, mi Tony. Bueno, aquí he estado analizando todo los supuestos que ponen, ¿no? Y en todos encuentro una forma de encuadrarlo jurídico todos penal. Se van a la cárcel. Yo a todos voy a entambar, así que... Eso me gusta. Sí, mi visión es un poco diferente a la del abogado invitado, justamente en ese punto. O sea, la diferencia entre hacerlo, esa negligencia o ese daño en el derecho civil, tiene una vía, y es la vía, como correctamente lo dijo el abogado. Ahora, hablemos de la otra vía, la vía penal. Yo en la vía penal he tenido casos tanto de defensa como de acompañando a las víctimas, o sea, defensa de un médico como asesor jurídico de víctimas de negligencias, y he llevado a las dos partes en la vía penal para poder pues, llevar a cabo con éxito los intereses, ¿no? De cada parte. ¿De qué me he percatado y qué he aprendido? Porque pues en estos casos aprendes demasiado, así como ahorita escuchándolos, aprendes demasiado, porque no es, primero, pues mi especialidad la medicina como tal, ¿no? Entonces uno aprende del médico. Claro. Y sabe, pues yo le pregunto al médico, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Basado en qué? Eso es lo primero, la evidencia. Porque nosotros hablamos de un cumplimiento normativo a partir de lo que se puede evidenciar y probar. Si algo normativamente no está previsto bajo el principio jurídico de que nadie puede a nadie se le puede exigir, mejor dicho, lo imposible, nadie está obligado a lo imposible, pues nadie te puede exigir algo que no está en la ley. Punto número 1. Punto número 2, esa es la importancia de que nosotros como abogados de clínicas o de hospitales, de médicos, siempre abogamos a la protocolización de los actos. O sea, siempre hay que normarlos internamente, no porque no esté en la ley o en un reglamento o en una normatividad incluso de salud, pues no lo hagas, ¿no? O sea, al contrario, a ti te va a proteger normarlo internamente. ¿Cómo te vas a proteger tú? Pues protocolizando. Y nosotros lo que hacemos es protocolizar, y entonces la actividad de la enfermera, del médico, del anestesiólogo, de todos los que intervienen, hay que normarlas. Y entonces internamente está normada. El día que hay un problema, ¿bajo qué estándar vamos a ver la responsabilidad? Pues bajo el estándar de quién cumplió con el protocolo y quién no cumplió con el protocolo. Claro. ¿Dónde te voy a exentar a ti de responsabilidad como institución privada de salud? Ah, bueno, cumpliste con el brindar un servicio de salud, te hace obligatorio cumplir con una normatividad. ¿Cumpliste con esa normatividad? Ah, sí, mira, yo como clínica hice esto, estoy dado de alta, COFEPRIS, tengo esta instrumentación, mis instrumentos y todo. Yo presto mi lugar. Ah, bueno, a ver, tu responsabilidad entonces es ¿hasta dónde? ¿Hasta prestar el lugar? Muy bien. Fue parte del acto médico, fue por los instrumentos, por el lugar, por la no adecuación, lo que ocasionó la negligencia médica, sería una pregunta, ¿no? Cuando te resuelves esa pregunta, entonces eximes a la institución, tanto pública como privada. Ahora pasamos a los sujetos que intervinieron en el acto médico. Y entonces es ahí donde yo entro un poco en este punto de cómo sí se puede categorizar en el derecho penal pues un sujeto interviniente en un delito. Porque eso se comete un delito. No dolosa, tal vez
culposa. Pero Ujú. por culpa, también en el derecho penal, podemos tener el tipo de culpa por no prever, por no saber o por querer hacerlo sin tener el conocimiento. Entonces podemos entrar a una culpa, ¿no? Y entrar a la representación o sin representación. Pero ¿qué pasa? Cuando tú categorizas esa culpa y entonces te da la solución y dices, no, lo que pasó fueron ciertos actos desde que me fue el diagnóstico. Es parte de ese proceso del acto médico. Entonces, desde el diagnóstico... Que pudo ser erróneo, exacto, por ejemplo. pudo ser erróneo y de ahí partió todo. Porque si no me hubieras diagnosticado erróneamente como lo hiciste, pues entonces yo no me hubiera operado. Claro. Y entonces si yo no me hubiera operado, pues yo no hubiera pedido un órgano. Independientemente de que, bueno, lo mismo, ya médicamente, biológicamente sabremos si ese órgano te era útil o no, te quitaron un órgano. Punto, ¿no? Si te quitan un órgano en una operación, por así llamarlo, que no era necesario quitarte, te están quitando un órgano de tu persona, de tu ser. Y entonces hay una clasificación en el delito de lesiones que habla sobre esa hipótesis. Cuando pierdas un órgano, no importa cuál, no hay una clasificación. Y si tú me estás extrayendo un órgano con tal de cobrarme esa extracción que no era necesaria, entonces la categorizamos como una lesión culposa. Y eres sujeto. Y así como lo clasifico yo en este momento, así lo clasifica la ley. Está previsto. ¿Cuándo es? ¿Cómo? No sé cómo se prueba, mejor dicho. ¿Cómo no se prueba? Nosotros siempre partimos de esto. De la protocolización, de la normatividad, y en dónde hubo omisión, y en dónde hubo actos, y cómo se categorizaron esos actos. Puede llegar a una lesión o a una muerte. Porque también si usted, por así llamarlo, o cualquier otra persona, no pongámoslo a usted, pero otra persona sujeta del acto médico hubiera fallecido, Claro. pues hablaríamos Sí, no, entonces yo no. de una muerte y estuviéramos siendo objetos de, a ver, ¿quién tuvo la culpa? Ah, bueno, pues es que ya no fue el órgano. En la extracción del órgano resulta que perdió la vida. Hubo un sangrado, ¿no? Que no se le pudo controlar, hubo hemorragia. Ah, bueno, ¿quién ocasionó eso? Pues el médico que dijo que era urgente. Claro. Entonces hay forma de poder probarlo bajo esos estándares. Y como lo decía el médico abogado, ¿dónde está ese punto de prueba? Si no está normado, entonces, ¿quién es responsable? Pues bajo esa responsabilidad objetiva, podemos llamarla así, en el derecho penal. En el derecho civil, entonces sí ya se buscaría, ¿no? Porque ahí también entro yo en este punto de debate en el que usted decía, es que si el Estado no te lo da, pues tú estás cumpliendo en el ejemplo que ponía de la saturación, ¿no? Y yo estaba pensando, no, no, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo principio. Nadie está obligado a lo imposible. Si yo como médico asumo que ese instrumento no es el adecuado y el idóneo para realizar el procedimiento médico, la suturación en este caso, yo estoy asumiendo ese riesgo. Yo como persona, yo como médico. Entonces, ahí ya no tiene nada que ver la institución, ya no tiene nada que ver el hospital, que porque no lo tenía. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No hacerlo. Sí. Porque entonces si no tengo la instrumentación y no lo tengo, pues tú estás asumiendo ese riesgo. Y entonces si algo pasa, que por ejemplo se le infecta la herida por el hilo que no era el adecuado y se le infecta y se muere esa persona, el hospital va a decir, no, yo no le dije que lo suturara. Él pudo haber dicho, no tengo sutura y punto. Yo no te puedo pagar. La indemnización, cóbrasela al médico que te hizo esa operación. Porque se asume. En derecho penal los riesgos se asumen. Yo no le puedo imputar un riesgo a la enfermera, al anestesiólogo, cuando a lo mejor ni siquiera entraron. O sea, los riesgos se asumen. Entonces, al tú asumir ese riesgo, tú eres sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque el derecho penal te dice que pues, todo riesgo implica un deber de cuidado. Si mi deber de cuidado como médico es proteger la vida, o en una situación de urgencia, pero es una situación de urgencia es muy diferente. La actuación del médico, porque hay que proteger la vida. Esa es mi responsabilidad como médico, es proteger el bien jurídico de mayor tutela, que es la vida. Una vez protegiendo eso, todo hacia abajo, no estás obligado. ¿Por qué? Porque pues no puedes realizarlo. Si tú te pones en esa situación de saber de suturar, entonces tú estás asumiendo el riesgo. Y al asumir tú el riesgo, exentas a los demás.
Porque ¿qué van a decir los demás? O sea, el enfermero o los que estaban pues en la operación, el doctor dijo que no había problema. Sí, mi chamba fue la anestesia, exacto, ¿no? El anestesiólogo que va a decir, pues, yo no lo anestesia y de la anestesia no se murió, ¿no? Entonces yo ahí no entro. El enfermero, no, pues el médico dijo que no había problema. Sí. Y entonces el médico asume ese riesgo. Entonces ahí en ese punto yo sí creo que ahí no entraría la responsabilidad porque tú lo asumes. Es muy diferente el caso cuando tú asumes el riesgo y pasa. Entonces mi recomendación es no hacerlo. O sea, porque nadie te va vuelvo a lo mismo, en un punto de urgencia es diferente. Sí, a menos que haya una urgencia. Ahí sí tienes que salvaguardar la vida. A lo mejor suturas y el día de mañana cambias el hilo, no sé, otra cosa que tengas que hacer, pero ya le salvaste la vida. Punto. Pero en una situación ordinaria del día a día, pues no te puedes poner en esa situación de riesgo porque entonces tú vas a asumir las consecuencias de ese acto. Entonces, en derecho sí, y volvemos aquí hay un debate, ¿no? Otra vez, porque entonces hasta dónde se puede criminalizar al médico, ¿no? Si el médico te dice, bueno, pues yo lo hice para que se hiciera su operación, ¿no? Rápido y todo. Sí, pero hoy en día que todo está normado, que todo está categorizado, que todo tiene una normatividad y que los hospitales públicos y privados no quieren asumir responsabilidades fuera del ámbito laboral, pues entonces es mejor protegerse de esa manera, no hacerlo y punto. No hay oxígeno, no puedo. A las personas que le dice al usuario, reclámenle al gobierno, punto. No es mi trabajo. Mi trabajo es estar aquí y yo estoy listo para operar cuando el gobierno me dé los insumos. Entonces creo que esa reflexión haría. Perdón, voy a decir algo que me parece súper importante en este tema de la criminalización médico. Seguramente cuando nos estén escuchando los doctores se me irán a la yugular y está bien, lo acepto. Yo me molesta rotundamente esta lucha que tienen los médicos en el tema de la criminalización, porque yo creo que primero somos ciudadanos, ¿no? Y como ciudadanos estamos regidos por un derecho y este derecho nos obliga a ciertas actuaciones. Pero aquí sí creo, y voy a ponerme un poco filosófica respecto a la educación y la formación que se les da a los médicos en las escuelas, en esta lucha constante hacia la muerte y que para preservar la vida tienes que hacer, o para hacer tu chamba tienes que hacer absolutamente todo. Y creo que eso filosóficamente, éticamente y deontológicamente es algo que en el sistema educativo de la medicina tendría que modificarse, esta relación que se tiene vida o muerte. Porque yo he escuchado muchas veces en los médicos esta parte de sí, pero yo lo hice para salvar la vida, aunque no hubiera un riesgo como tal, ¿no? O yo lo hice porque ni modo que lo dejara así, o yo lo hago porque este es mi trabajo y mi trabajo es preservar esta salud. Y entonces justamente entra lo que dices, ¿no? Entonces estás asumiendo esa responsabilidad. Y creo que esto deviene un poco de la filosofía que se le ha dado al médico, de salvaguardar en su totalidad siempre el bienestar del otro, y por eso se vienen estos problemas y por eso se viene esta lucha de nos están criminalizando, no somos etc. Sí, pero también lo que hace falta es que en la carrera de médico se anexe la materia de derecho médico. Siempre claro, o sea, debe de existir, porque entonces el médico cuando sale ya no va a ser un héroe. Siempre o sea, ya no va a salir con la mentalidad de héroe, de tengo que salvar una vida porque en la universidad me dijeron que si no lo salvo soy un mal médico. No, a ver, voy a salvar una vida siempre y cuando esté bajo mis responsabilidades y mis alcances. No soy un superhéroe, no soy Superman, no soy Batman. Voy a hacer lo que materialmente, yo siempre a los médicos siempre les digo esa frase, ¿no? Que define eso. Vas a hacer lo que material y jurídicamente sea posible. No estás obligado a lo imposible. No eres Batman, no eres Superman, o sea, no eres un superhéroe. Si materialmente te era exigible a ti esa actuación, la ley te lo va a recriminar. Si jurídicamente te era también exigible, la ley también te lo va a exigir. Pero si material y jurídicamente hiciste a lo que estaba a tu alcance, no tengas problemas, no tengas miedo de nada, porque nadie te va a criminalizar, nadie te va a decir. Pero hay que tener esa conciencia. Claro. Hasta dónde llego, ¿no? Y esa conciencia te la va a dar, pues, cuando tengas un curso de derecho médico dentro de la universidad o afuera, ¿no? También, aunque no lo llevaron, pues también que se acerquen a abogados o a asociaciones en donde, pues, te expliquen y te digan, a ver, hasta dónde llego, ¿no? Y con esa conciencia. ¿Qué me toca y qué no me toca? Exactamente. Ese es el punto medular, pienso, ¿no? La formación. Sí. Debe haber derecho, y desde que empezó este tema de la criminalización, bueno, de que yo me enteré de no criminalizar al acto médico,
máster, ponte a estudiar derecho, no tienes otra, ¿sí? Médico abogado, su comentario de clausura, está el tiempo encima, por favor. Nada, creo que estoy de acuerdo en que tiene que haber estas clases de derecho médico en las facultades. En la UNAM lo han intentado, el problema es que también luego los estudiantes están muy interesados en la nefrología, en aprender cirugía y luego no le dan la importancia, ¿no? Yo creo que le dan la importancia hasta después, por eso creo que el comentario que hace el abogado es importante, ¿no? Que se acerquen. Creo que como nosotros los abogados siempre tenemos un contador, los médicos siempre tendrán que tener un abogado de cabecera, ¿no? Con quien preguntarle, con quien llevar sus dudas. Claro que sí. Bueno, pues les agradecemos una vez más su presencia, su atención. Este tema es medular para que el médico no se meta en problemas y realmente no exponga la vida de sus pacientes, porque todos somos sujetos de derecho y cualquier acto tiene sus consecuencias. Y cualquier intervención, sea clínica o quirúrgica, es decir, que se opere o no se opere, tiene sus consecuencias. Entonces hay que hacerlas bien. Mi nombre es Arik Rodrigo, nosotros somos Los Vigilantes. Gracias por su atención.